Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a hablar de la motivación. Yo soy el doctor Samuel Fernández y te doy la bienvenida al canal. Si es la primera vez que te pasas, no olvides suscribirte para estar al día de contenido en relación con la psicología que voy subiendo. En primer lugar, podemos entender la motivación como aquella fuerza que energiza y guía la conducta. Tenemos en este concepto dos factores, que son en primer lugar la energía, que es aquella capacidad de la materia o de nosotros mismos de producir un trabajo, y por otro lado tenemos la guía, como aquella orientación hacia donde los fines tienden, es decir, lo que queremos hacer, el punto de destino, lo que queremos conseguir. Me gustaría plantear y reseñar que la energía que tenemos es algo limitado, no tenemos energía infinita y que en función de en qué invertimos esa energía podemos obtener unos resultados u otros. Por ejemplo, invertir tu energía en tareas que son infértiles te puede drenar, te puede agotar y te puede quitar recursos para trabajar en otros aspectos de ti mismo que a lo mejor te podrían servir o te podrían resultar más satisfactorios. O por otro lado, si no tienes una meta clara, puedes estar desperdiciando esa energía y a lo mejor te puede costar más trabajo conseguir un propósito, por ejemplo, porque no sabes muy bien cómo proceder, no sabes qué pasos seguir, etc. Entonces, a mí me gusta avisar que debemos ser cuidadosos sobre en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, ya que es nuestro bien más preciado y en función de dónde lo depositemos, pues vamos a tener una calidad de vida u otra. Dicho esto, lo que vamos a hacer hoy va a ser analizar la evidencia científica sobre los dos tipos más importantes de motivación que seguramente te suenan, que son por un lado la motivación intrínseca y por otro lado la motivación extrínseca. ¿Y qué vamos a hacer? Relacionar, o vamos a ver cómo relaciona la literatura científica estos dos tipos de motivación con el desempeño y el rendimiento, porque esto es una pregunta muy típica que se ha considerado desde la psicología y que hay mucho debate alrededor de ella, que es, bueno, ¿qué es mejor? ¿Estar intrínsecamente motivado, extrínsecamente motivado? ¿Qué es esto de la motivación intrínseca, extrínseca, etcétera? Vamos a intentar hablar brevemente de estos conceptos. Antes de ahondar en esto, tenemos que distinguir entre motivos, por un lado, primarios y motivos secundarios. Vamos a ver que el ser humano tiene una serie de motivos que son el hambre, la sed, la sexualidad o la seguridad, que son considerados primarios. Es decir, son motivos que si no se satisfacen no podemos sobrevivir. Por ejemplo, si no comes, te mueres. Si no tienes un trabajo, en principio no te mueres. No te mueres por la falta de trabajo, sino que te mueres por la falta de recursos que te hacen no poder alimentarte, etc. Entonces, los motivos primarios están relacionados con la supervivencia. Por otro lado, tenemos estos motivos secundarios que también han sido denominados como motivos sociales y tienen algo más de maleabilidad para ser satisfecho. Es decir, cada cultura, según sus diferencias, plantea unos ideales como pueden ser el logro, puede ser el éxito. Si yo te pregunto cuál es tu ideal del éxito, depende del país en el que vivas, vas a tener unos modelos u otros. Aquí me gusta resaltar una cosa y es que, por ejemplo, el marketing lo que ha hecho es que los motivos primarios puedan estar también satisfechos por diversos productos diferentes. Por ejemplo, si tú tienes sed, esa sed la puedes satisfacer con agua del grifo, con agua mineral, pero también con Coca-Cola, con Fanta o con el refresco que a ti te guste, incluso con una cerveza. Entonces, si nosotros podemos coger estos motivos primarios y convertirlos en motivos de marketing, motivos a lo mejor de comercio, de mercado, pues lo que estamos haciendo es vincular estas necesidades con, digamos, con estos productos. Pero esto es otro tema. Si volvemos a nuestra motivación, vamos a ver que para que una persona tenga como meta la realización personal o la mejora de sí mismo, por ejemplo, tiene que tener cubiertas las necesidades más básicas. Una persona no puede buscar la autorrealización si no tiene un alimento que llevarse a la boca o no tiene un techo en el que descansar. Entonces, vamos a ver que primero hay que satisfacer estos motivos primarios y luego podemos analizar la motivación desde los motivos más sociales. Habiendo aclarado esto y buscando entender las causas de la conducta de los individuos, podemos encontrar que la motivación puede nacer o puede tener su germen en dos fuentes diferenciadas. Por un lado, la persona puede basar su motivación en fuentes externas,
como una recompensa, que esto suele ser lo más habitual, es decir, puedes basar tu motivación en una calificación académica, en el salario, en unos incentivos, o por otro lado también puedes basar esta motivación en fuentes internas. Y normalmente aquí hay un poco de confusión porque ¿cuáles son estas fuentes internas? ¿Cómo una persona puede automotivarse? Hay diversas teorías en la literatura científica que han tratado de dar respuesta a este tema. Por ejemplo, McClellan planteó la teoría de los motivos sociales y él habló de que el ser humano tiene pues, motivos secundarios como el logro, la afiliación o el poder. El mismo Maslow, que seguro que conocéis con su famosa pirámide, él plantea que cubiertas las necesidades básicas, el ser humano se enfocaría en el logro de la estima o de la realización personal. Y por último, una teoría que a mí me gusta mucho, que es la de Deci y Ryan, que plantean la teoría de la autodeterminación y hablan de que el ser humano busca sentir, por un lado, competencia, es decir, sentirse como, digamos, habilidoso en algunas cuestiones, relación con los demás y autonomía. Y para mí la autonomía es un punto central en la motivación, porque según la autonomía consideramos que el ser humano puede estar motivado por metas que él mismo se impone y controla o por metas que controlan los demás. Entonces, normalmente vamos a pensar que las personas que tienen libertad para elegir van a preferir hacer conductas o llevar a cabo conductas con las que disfrutan, con las que se lo pasan bien o con las que, digamos, tienen un poco más de engagement. Esto es lo que se conoce también y la base del principio de Premack. Es decir, cuando queremos en educación educar a un estudiante, podemos seleccionar como reforzadores aquellas conductas que tienen más probabilidad de ocurrencia porque son, digamos, más satisfactorias. Entonces el estudio de la motivación siempre ha sido una enorme incógnita porque normalmente ha estado la duda de si los incentivos sirven para motivar a estudiantes o empleados o en qué medida sirven estos incentivos o bueno, pues un poco conocer también ese funcionamiento. Os recomiendo la charla de Daniel Pink que habla de la sorprendente ciencia de la motivación, donde nos va a invitar a pensar sobre cómo estamos dirigiendo nuestras empresas y yo creo que también cómo dirigimos a los estudiantes. Es decir, él habla de que ha habido una especie de error a la hora de elegir el incentivo como fuente de motivación, porque bueno, también se habla de que la motivación extrínseca es un arma de doble filo. Pensad cuando queréis algo, por ejemplo, imaginad que queréis compraros un teléfono móvil, estáis trabajando muy duro por él, lo tenéis y cuando ha pasado una semana de tenerlo ya como que se os ha pasado un poco ese hype por conseguirlo, digamos, esa euforia. Entonces aquí estamos en lo mismo, cuando conseguimos el incentivo, la motivación en ocasiones disminuye. También ocurre lo mismo en el ámbito educativo. Por ejemplo, una persona puede estudiar una materia convencido de que disfruta haciéndolo o que incluso le va a ayudar a crecer como persona. Esto es muy importante. Hay gente que dice, bueno, voy a estudiar esto porque voy a poder reflexionar mejor, voy a poder argumentar mejor o puedo estudiar porque voy a lograr una calificación y pasar al siguiente examen. Es decir, voy a por el 5, por el 7, a por la nota que sea y paso al siguiente examen. Pensar que hago las cosas por el placer de hacerlas o pensar que hago las cosas porque voy a recibir un premio, ¿crees que puede influir en el desempeño? Déjame aquí en el comentario lo que piensas y continúas viendo el vídeo para ver la respuesta. Bien, la evidencia científica es clara a este respecto. Un metaanálisis publicado en febrero de 2022 analizó 127 estudios con un total de 77.560 sujetos. Y lo que hizo fue analizar la influencia que tiene la motivación extrínseca e intrínseca sobre el desempeño. En este metaanálisis lo que se tuvo en cuenta es el desempeño de vendedores. Pero a mí me da la sensación que puede ser extrapolable a otras poblaciones y a otro tipo de muestras. Lo que encontraron los autores fue que la motivación intrínseca predijo de forma estadísticamente significativa un mayor desempeño en los empleados de ventas que la motivación extrínseca. Es decir, las personas intrínsecamente motivadas rindieron más y además estas personas intrínsecamente motivadas tenían una mejor visión sobre su propio desempeño. También quizá puede tener que ver con este disfrute de hacer las cosas que te puede dar una visión de que lo estás haciendo mejor, por ejemplo. Y los sujetos intrínsecamente motivados mostraron un mejor rendimiento en todos los grupos, es decir, en personas
independientemente de la edad, del país de origen o incluso del tiempo que llevaban en el puesto. Un dato llamativo también es que la motivación intrínseca predijo mejor el rendimiento en jóvenes que en personas adultas. Esto da que pensar porque yo creo que a veces los jóvenes están más acostumbrados a rendir, por ejemplo, para conseguir las calificaciones o a lo mejor para conservar un trabajo, pues están como más pendientes de que les digan lo que tienen que hacer, y a lo mejor en personas que ya llevan un poquito más de tiempo y ya se han replanteado sus valores o se han replanteado un poco su vida, pues dan como más peso a esa libertad de poder elegir o poder disfrutar en lugar de buscar exclusivamente la recompensa. Por lo tanto, yo recomiendo que cuando vayas a establecer un hábito, por ejemplo, tengas cuidado a la hora de cómo lo estructuras. Por ejemplo, si vas a estudiar solo por un examen y no lo disfrutas haciendo, probablemente cuando no estés en exámenes te cueste más estudiar, o bueno, cuando te vayas a establecer un hábito de un estilo de vida, por ejemplo, el dejar de fumar o bueno, hacer deporte, es bastante importante cómo introduces el hábito. Si te fijas metas a corto plazo y bien definidas, vas a tener más posibilidades y más motivación para iniciar ese hábito. Es decir, al principio viene muy bien ponerte metas muy claras y ponerte metas muy definidas. Por ejemplo, tengo que llegar a estudiar 3 horas al día o tengo que llegar a correr 2 días en semana. Esto al principio ayuda mucho, pero te va a ayudar más lograr una convicción y una determinación que descansen tus valores y principios. Es decir, que tú te convenzas que estudiar 2 horas al día te va a ayudar a ser un mejor profesional, o que tú te convenzas o sepas que hacer deporte 2 días a la semana te va a ayudar a tener un mejor estilo de vida y, digamos, a disfrutar, a terminar disfrutando el deporte. A mí personalmente lo que me gusta pensar es que el éxito probablemente sea un añadido que viene como un acompañante natural de aquello que nos gusta hacer. Es decir, es como un regalo. El éxito no puede ser la visión cortoplacista, sino que es un añadido que se integra como consecuencia o como correlato de las cosas que hacemos. Entonces, cuando tú planifiques algo, procura disfrutar un poco de lo que vas a hacer. Por ejemplo, si vas a apuntarte a, yo que sé, a clases de yoga, procura dar de ti aquello con lo que te sientas cómodo y no te sobreexijas demasiado por lograr una meta, pues por ejemplo estirar más o lo que sea. Porque si no logras disfrutar al menos un mínimo de aquello que estás haciendo, probablemente cuando vayas consiguiendo pequeñas metas vayas dejándolo, ¿de acuerdo? Porque la motivación intrínseca es más resistente a los fracasos, tengo otro vídeo pensado sobre esto, pero también al logro. Ojo, porque el logro, cuando se consigue algo, hemos dicho antes que reduce, digamos, el valor de la propia meta. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, deja un like, deja un comentario, suscríbete al canal y me dejas saber si te cuesta ponerte metas intrínsecamente motivadas, o eres más de fijarte metas a corto plazo, a largo plazo, cómo lo gestionas tú. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.